Vamos a iniciar con la lectura de este primer versículo de este capítulo 1 según el Evangelio según San Marcos. Ya habíamos adelantado, la traducción es la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Ustedes pueden agarrar cualquier otra, la que mejor les convenga. Sin embargo, este es el texto que vamos a seguir a lo largo de estos capítulos. Voy a hacer la lectura de este primer versículo. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. A simple vista es solamente un versículo, sin embargo, tiene mucho de contenido, el cual vamos a ver de una manera más desglosada. Primero, el versículo 1 funge como un título en cuanto tal. Sería el título de toda esta obra del Evangelio según San Marcos. Y vamos a dividirlo en 4 elementos. Se empieza con esa palabra comienzo. Posteriormente vendrá la palabra evangelio. Y después el evangelista se refiere a Jesús. Y nos da 2 descripciones, 2 elementos que tendrán que ver con la persona de Jesús. 1, Jesús como el Cristo, y 2, Jesús como el Hijo de Dios. Son estos 4 elementos que me parece que vamos a ir, yo creo que trazan de una manera muy sintética toda la obra del evangelista San Marcos. Entonces, son importantes porque nos ayudan a descubrir cuál es ese contenido y cómo es que se va a desarrollar a lo largo de todo estos 16 capítulos que comprenden la obra de Marcos. Primera palabra, comienzo. ¿A qué nos evoca este comienzo? Es interesante porque aquí hay una característica importante del evangelista San Marcos, y es que su evangelio está dirigido a su comunidad. Muchos de los especialistas lo manejan que es una comunidad de paganos, podríamos decirlo así, en Roma, judíos que viven en Roma, se han convertido al cristianismo, algunos otros adeptos paganos que se han adherido al cristianismo, y es a ellos a quien se dirige. Ahora, tiene una finalidad catequética, es decir, nos va a ir ayudando a que el cristiano entienda su realidad en la cual está viviendo y alienta la fe en Cristo Jesús. Entonces es importantísimo, porque esta palabra comienzo nos ayudará a entender que hay un nuevo comenzar dentro de la historia de la vida de los cristianos, de todo discípulo de Jesús. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? La palabra comienzo nos evoca a que si nosotros tuviéramos que irnos al Antiguo Testamento, lo primero que tendría que venirnos a la mente es el libro del Génesis, donde todo comenzó, donde Dios creó desde el principio y ha venido desarrollándose a lo largo de la historia. Entonces, origen, creación, libro del Génesis. ¿Por qué? Porque esto conlleva incluso todas las tradiciones patriarcales, las tradiciones mosaicas, la historia completa del pueblo de Israel. Todo tiene un origen y a lo largo de la historia se va desarrollando. Y la característica de Marcos es que, así como dice que en sus primeros versículos que inicia en Galilea, volverá a comenzar en Galilea. Casi al final de la obra dirá: vayan y díganle a mis discípulos que los veré nuevamente en Galilea. Entonces hace este recorrido circular, y por estar dentro de la historia de salvación es en espiral. Se repite una historia y nos da la oportunidad de volver a comenzar, y ese es uno de los elementos importantes. Segunda palabra, evangelio. En griego, evangelion, que significa anuncio, triunfo, victoria. Entonces, el evangelio
dentro de la historia, se comprendía como el Evangelio, el anuncio lo daba el heraldo, pero ¿qué anunciaba? Anunciaba la victoria, anunciaba que había llegado el fin de la guerra y habían salido victoriosos, triunfantes. Y con esa voz potente, con esa energía, se proclamaba, claro, primero al rey y todos los que le rodeaban y después a toda la multitud. Hemos salido victoriosos, pero con ese le inyectaban elementos importantes que conlleva toda buena noticia. De ahí se desprende un poquito este término. El Evangelio significa precisamente eso, la buena noticia. Y una de las características de Marcos es que el Evangelio está hecho para ser escuchado. Entonces sería un buen ejercicio el poder leerlo en comunidad, leerlo en voz alta, escuchar las grabaciones que se encuentran contenidas en el curso, etc. Lo vemos un poquito mejor en Isaías 49, en Isaías 52:7 y en Isaías 61:1. Ahora, ¿cuál es esa buena noticia? Primero es la experiencia de ¿qué? De salvación y de liberación. La buena noticia que trae Cristo Jesús es esta: la salvación de la vida en comunidad y de la liberación de todo aquello que nos viene aplastando, el pecado que nos trae, que nos tira en el suelo, de nuestros errores que no nos permiten perdonarnos y de todas las situaciones que hemos hecho en nuestra vida, que hemos cometido, las ocasiones en que nos hemos alejado de Dios, hemos apartado la mirada de Él. Y entonces, estos dos elementos, salvación y liberación, condensan prácticamente toda la historia de Israel. Ahí se insertan las tradiciones patriarcales, mosaicas, proféticas, porque todos nos hablarán de eso. Todos los profetas nos hablarán de una promesa de liberación, de salvación. Por eso esta palabra tiene mucho significado, es una noticia proclamada con todo el fervor. Tercera palabra, a Jesús como Cristo. Jesús como Cristo, Cristo significa el ungido, y en cuanto tal este era un título regio. Si nos vamos también al Antiguo Testamento, en la antigüedad todo rey tendría que ser ungido. Venía el profeta, ungía el aceite sobre su cabeza y entonces se daban estos elementos muy padres, ¿no? Tenemos como ejemplos al rey Saúl, al rey David, al rey Salomón. Si nosotros nos vamos a Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y también Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 39. Entonces, Cristo significa el ungido. Sin embargo, también tiene una segunda acepción. Significa también el Mesías. Y la palabra Mesías tiene un trasfondo palestinense. De hecho, la raíz de esta palabra es hebrea. Entonces procede del verbo masa, que significa ungir. Mashiach sería el ungido. Entonces hace referencia a reyes históricos. Ahora, el pueblo de Israel tenía en mente y en el corazón esta esperanza mesiánica. Y ellos lo entendían y lo sabían a la perfección. ¿De dónde procede esta esperanza, este concepto de la esperanza mesiánica? Tendremos que remitirnos a los profetas preexílicos y concretamente a Isaías y Miqueas. Ellos hablan ya de un libertador. Nos ayudan a entender que dentro de la historia de la salvación, Dios se hará presente
a través de un libertador. Será la plenitud de los tiempos también, ¿no? Y lo irán descubriendo también los cristianos a lo largo de la historia. Cuarto punto, Jesús como Hijo de Dios. La paternidad de Dios es un rasgo distintivo dentro del Antiguo Testamento y dentro de la historia del pueblo de Israel. Ellos se entendían precisamente así, ¿verdad? Jesús viene a desvelarlo de una manera mucho más profunda, mucho más clara. Entonces, si nosotros nos vamos al libro del Éxodo, capítulo 4, versículos 22 y 23, y el libro de Isaías, capítulo 64, versículos 7 y 8, vamos a profundizar un poquito más este elemento que les estamos manejando, la paternidad de Israel para con el pueblo de Dios. Entonces, el rey siempre fue visto como aquel a quien Dios trataba como hijo. Si nosotros nos vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, vamos a ver de qué estamos hablando. En el Salmo 89, 27, 28, nos dirá también esto: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Salmo 2.7 también nos habla de esto. Entonces, el Antiguo Testamento se aplica a la persona de Jesús. Hay tradiciones precristianas que nos ayudan a entender esto, ¿eh? Estos títulos, la comunidad cristiana los entiende, el evangelista San Marcos lo entiende y entonces lo inserta dentro del evangelio para interpretar la vida de Cristo Jesús como Cristo, ya lo dijimos, y como el Hijo de Dios. Entonces, es interesante porque a lo largo de este curso estaremos haciendo referencia a citas bíblicas en el Antiguo Testamento. A esto le llamamos nosotros exégesis canónica. La Biblia se explica a sí misma con sus propias fuentes. Entonces San Marcos tendrá muchísimo de fondo. ¿Por qué? Porque como cristiano tiene que explicarse, como judío tiene que explicar precisamente la palabra y actualizarla. Y entonces todos los elementos del pasado en el Antiguo Testamento, toda la historia contenida en el Antiguo Testamento viene a planificarse a este momento en la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestro ideal de nosotros como discípulos será profesar a Jesús como Cristo e Hijo de Dios, es decir, asemejarnos a Él y fundamentar toda nuestra fe. Entonces, recapitulando brevemente, el versículo 1 funge como título de la obra que nos sintetiza todo el Evangelio y se desglosa en 4 puntos. La primera palabra comienzo, la segunda palabra Evangelio, la tercera palabra a Jesús que se describe como Cristo y a Jesús como Hijo de Dios. Bien, hasta aquí vamos a dejarle en este capítulo. Vamos al siguiente.